Seguimos la lectura donde Yogananda habla de su maestro, de Swami Sri Yukteswar, y hablaba de las relaciones entre sus discípulos hombres y mujeres. Y dice así: mi maestro se relacionaba libremente con los discípulos, hombres y mujeres, tratándolos a todos como a sus hijos. Percibiendo solo la igualdad de sus almas, no mostraba nunca distinciones o parcialidades. En el sueño, ustedes no saben si son hombres o mujeres, decía. Así como un hombre vestido de mujer no se convierte en una mujer, así el alma, ya sea que represente el papel de hombre o de mujer, permanece inalterada. El alma es la pura e inmutable imagen de Dios. Sri Yukteswar nunca rechazaba o culpaba a la mujer como causa de la caída del hombre. Él afirmaba que el hombre constituye también una tentación para la mujer. En cierta ocasión, le pregunté a mi maestro por qué un gran santo de la antigüedad había dicho que la mujer era la puerta del infierno. Alguna muchacha pudo haber sido la causa de su turbación en la primera etapa de su vida, contestó el maestro cáusticamente. De otra manera, debió acusar no a la mujer, sino a alguna imperfección de su propio autocontrol. Si algún visitante osaba narrar un cuento picaresco en la ermita, mi maestro guardaba un invulnerable silencio. No se permitan ser azotados por el látigo provocador de un hermoso rostro, decía a los discípulos. ¿Cómo pueden los esclavos de los sentidos gozar del mundo? Los sutiles matices de éste se hallan fuera del alcance de ellos mientras se hunden en el fango primitivo. El hombre poseído de pasiones elementales pierde todo discernimiento refinado. Órale. Los estudiantes que buscaban escapar de la ilusión del sexo, que proviene de Maya, recibían de Sri Yukteswar pacientes y comprensivos consejos. Así como el comer tiene el objeto de satisfacer el hambre y no la gula, así el instinto del sexo ha sido creado para la propagación de la especie, de acuerdo con la ley natural, y no para suscitar insaciables deseos, solía decir. Destruyan ahora los malos deseos, de otra manera les perseguirán después de que el cuerpo astral se escape de su prisión física. Aun cuando la carne sea débil, la mente debe permanecer constantemente firme. Si la tentación los asalta con insituada violencia, vénsela por medio del análisis impersonal y de la voluntad férrea. Toda pasión natural puede ser dominada. Conserven sus poderes, sean como el espacioso océano y absorban serenamente todos los tributarios ríos de los sentidos. Los deseos de placeres sensoriales son como perforaciones en el depósito de la paz interior y permiten que las vitales aguas se desperdicien en la árida tierra del materialismo. El compulsivo y activante impulso del mal deseo es el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Caminen por el mundo como leones del autocontrol. No permitan que las ranas de las debilidades sensuales los importunen. El verdadero devoto es finalmente liberado de todas sus compulsiones instintivas, transformando su necesidad de afectos humanos en aspiraciones de Dios únicamente. Así nace en él un amor solitario, porque es omnipresente. La madre de Sri Yukteswar vivía en el distrito de Rana Mahal, en Benares, en donde visité por primera vez a mi gurú. Agraciada, dulce y bondadosa, ella era, sin embargo, una mujer de resueltas opiniones. Un día que estuve en el balcón de su casa, observaba yo a la madre y al hijo hablando juntos. A su quieta y apacible manera, mi maestro trataba de convencer a su madre de algo. Aparentemente, no lo consiguió, puesto que su madre movía la cabeza vigorosamente en señal negativa. No, no, hijo mío. Ahora vete. Tus palabras sabias no son para mí. Yo no soy tu discípula. Sri Yukteswar se retiró sin ningún comentario, como un niño regañado. Me conmovió el gran respeto que profesaba hacia su madre, incluso ante actitudes irracionales de ella. Ella seguía mirándole como a su pequeño hijo y no como a un sabio. Había cierto encanto en aquel pequeño detalle, pues a través de él pude apreciar un nuevo aspecto de la desusada naturaleza de mi maestro, internamente humilde y exteriormente inflexible. Las reglas monásticas no permiten que un swami retenga sus conexiones con los lazos mundanos después de haber hecho su voto. No puede celebrar los ritos ceremoniales para la familia, que son obligatorios para los hombres de hogar. Sin embargo, Shankara, el antiguo reorganizador de la orden de los swamis, hizo caso omiso de tales prescripciones. A la muerte de su amada madre, incineró su cuerpo con un fuego celeste que él hizo surgir de su propia mano. Wow, ahí tenemos ya otras cosas, otras evidencias, otras anécdotas del maestro Yogananda. Eso es muy interesante, de repente cómo puede sacar ciertas perlas. Y bien,
Shankara, el antiguo reorganizador de la Orden de los Swamis, hizo caso omiso. A la muerte de su amada madre, incineró su cuerpo con un fuego celeste que él hizo surgir de su propia mano. Sri Yukteswar también hizo caso omiso de esas restricciones, aunque en forma menos espectacular. Cuando su madre murió, él preparó los servicios crematorios a orillas del Ganges, en Benares, y dio de comer a muchos brahmines, de acuerdo con las costumbres que regían para los hombres de la familia. Las prohibiciones chástricas fueron hechas con el objeto de ayudar a los swamis a vencer las estrechas ataduras de toda identificación. Shankara y Sri Yukteswar habían sumergido completamente a sus seres en el espíritu impersonal y no necesitaban tales reglas de protección. En ocasiones, algún maestro intencionalmente omite un canon para destacar el principio que le da sentido como superior e independiente de su formulismo. También Jesús arrancó espigas de maíz en el día de descanso. A los inevitables censores les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. San Marcos 2:27. Fuera de las escrituras, mi maestro leía muy raramente. Sin embargo, estaba invariablemente enterado de los más recientes descubrimientos de la ciencia, así como de otros progresos del conocimiento. Nota del autor. Mi maestro, cuando así lo deseaba, podía sintonizarse instantáneamente con la mente de cualquier ser humano, poder yógico al cual se hace referencia en los Yoga Sutras, capítulo 3, versículo 19 del Patanjali. En las páginas 174 y 177 se explica la naturaleza de los pensamientos y cómo opera el poder que le permitía actuar como una radio humana. Conversador admirable, con gusto intercambiaba opiniones sobre innumerables temas con sus huéspedes. Su agudo ingenio y su vibrante risa amenizaban todo diálogo. Aun cuando su apariencia fuera a menudo grave, el maestro jamás estaba deprimido. Para encontrar al Señor, no es necesario desfigurarse el rostro, solía decir, citando el pasaje bíblico San Mateo 6:16. Recuerda que el encuentro con Dios significa el entierro de todos los pesares. ¡Qué hermoso! Recuerda que el encuentro con Dios significa el entierro de todos los pesares. Entre los filósofos, profesores, abogados y científicos que visitaban la ermita, muchos llegaban por primera vez esperando encontrarse con un dogmático religioso. Una altiva sonrisa o una mirada llena de condescendiente tolerancia revelaba ocasionalmente la actitud de los visitantes, quienes no esperaban recibir otra cosa que unas pocas pláticas piadosas. Mas, luego de haber charlado con Sri Yukteswar y descubierto que él poseía conocimientos precisos acerca de sus respectivas especialidades, los visitantes se mostraban recientes a abandonar su compañía. Habitualmente, mi maestro era gentil y amable con sus visitantes, y les daba la bienvenida con una cordialidad encantadora. Sin embargo, los ególatras inveterados sufrían invariablemente una enérgica sacudida. Estos encontraban en mi maestro una fría indiferencia o una formidable oposición, hielo o hierro. En cierta ocasión, un notable químico cruzó su espada con mi maestro. ¡Wow! El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no había encontrado ningún medio para descubrirlo. ¿Así que usted ha fracasado inexplicablemente en aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo? Mi maestro lo miró con severidad. ¡Wow! Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Así que usted ha fracasado inexplicablemente en aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo? Yo le recomiendo un nuevo experimento. Examine detenidamente sus pensamientos durante 24 horas. Ya no se asombrará más de la ausencia de Dios. Un conocido erudito recibió una sacudida similar. En su primera visita, conmovió el ambiente mientras recitaba los pasajes del Mahabharata, de los Upanishads. Bien, yo quiero volver a leer esto. Así que usted ha fracasado inexplicablemente en aislar el poder supremo de los tubos de ensayo. Yo más bien te recomiendo un experimento. Examina tu mente 24 horas. Ya no te vas a sorprender de la ausencia de Dios. Y bueno, dice aquí, un conocido erudito recibió una sacudida similar. En su primera visita, conmovió el ambiente mientras recitaba pasajes del Mahabharata, de los Upanishads y de los Vayas, comentarios de Shankara. Nota del autor. Los Upanishads, o Vedanta, literalmente final de los Vedas, que se encuentran en ciertas partes de los 4 Vedas, son el compendio esencial que constituye la base doctrinal de la religión hindú. Schopenhauer elogió los profundos, originales y sublimes pensamientos contenidos en estas escrituras y manifestó: el acceso a los Vedas, por medio de traducciones occidentales de los Upanishads, es, en mi opinión, el privilegio más grande que este siglo puede ostentar con respecto a los siglos anteriores. ¡Wow! Estoy esperando oírle. El tono de voz de Sri Yukteswar era inquisitivo,
como si todo el tiempo hubiera reinado un gran silencio. El pandit estaba confundido. Sus citas han sido superabundantes. Las palabras de mi maestro despertaron mi hilaridad en tanto me sentaba en un rincón a respetuosa distancia del visitante. Pero ¿qué comentario original puede usted ofrecer desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y ha hecho suyo? ¿De qué forma esas antiguas verdades han renovado su naturaleza? Me encanta, me encanta, me encanta. Pero ¿qué comentario original puede usted ofrecer desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y ha hecho suyo? ¿De qué forma esas antiguas verdades han renovado su naturaleza? ¿Se siente usted satisfecho con ser solo un gramófono viviente que repite de manera mecánica las palabras de otros hombres? Me doy por vencido. El desconcierto del erudito era manifiestamente cómico. No poseo percepción interior alguna. Por primera vez quizá, el pandit comprendió que la capacidad para discernir sobre la colocación de una coma no remedia un estado de coma espiritual. Estos vanidosos eruditos sin vida husmean la lámpara del saber ignorando sus preceptos, comentó mi gurú tras la partida del escarmentado visitante. O sea, se fue y es como mirando a lo lejos con Yogananda al lado. Estos vanidosos eruditos sin vida husmean las lámparas del saber ignorando sus preceptos. Hermoso. Considerando la filosofía como un agradable deporte intelectual, no establecen relación alguna entre los elevados pensamientos de aquella y la áspera acción externa o la rigurosa disciplina interior. En otras ocasiones, mi maestro solía enfatizar la futilidad del conocimiento basado meramente en los libros. No confundáis el saber con la posesión de un amplio vocabulario, decía. La lectura de las Sagradas Escrituras es beneficiosa, ya que estimula el deseo de alcanzar la percepción espiritual interior, siempre que se lea solo una estrofa a la vez, procurando asimilarla lentamente. De otro modo, es posible que un estudio intelectual constante no aporte sino vanidad, y esto es importantísimo, falsa satisfacción y un conocimiento mal asimilado. Sri Yukteswar relataba una de sus propias experiencias edificantes en el aprendizaje de las escrituras. La escena ocurría en una boscosa ermita del este de Bengala, en donde él observó la técnica de un renombrado educador, llamado Dabru Valad. Su método, a la vez simple y difícil, era común en la antigua India. Dabru Valad había reunido a sus discípulos en las soledades selváticas. El sagrado Bhagavad Gita estaba abierto entre ellos. Concienzudamente, leían un pasaje durante media hora y luego cerraban los ojos. Pasaba media hora más y el maestro hacía un comentario breve. Sin moverse meditaban otra vez por una hora. Finalmente el gurú hablaba. ¿Han comprendido esta estrofa? Sí, señor, se aventuró a decir uno de los del grupo. No completamente. Busquen la vitalidad espiritual que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer a la India siglo tras siglo. Otra hora pasó en silencio. El maestro despidió a sus visitantes y volviéndose a Sri Yukteswar le preguntó: ¿Conoce usted el Bhagavad Gita? No, señor, realmente no, aun cuando mis ojos y mi mente han corrido sus páginas muchas veces. Cientos de personas me han contestado de una manera muy diferente. El gran sabio sonrió a mi maestro bendiciéndole. Si uno dedica el tiempo a hacer ostentación de su conocimiento de las Escrituras, ¿qué tiempo queda para la silenciosa meditación interior que se sumerge profundamente y encuentra las inapreciables perlas? Sri Yukteswar dirigía el estudio de sus discípulos por el mismo método de enfocar con intensidad la mente en un solo punto a la vez. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces quizás podrás dar testimonio de su significado. ¡Ush! ¡Qué buena estuvo esa frase! ¡Qué buena está esa frase! La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces quizás podrás dar testimonio de su significado. Él solía disuadir al discípulo de la tendencia a construirse un conocimiento bibliográfico como un paso necesario para lograr la unión divina. O sea, y es que es claro, porque muchas personas, y te lo digo aquí, que estamos leyendo, escuchando este libro conmigo, lo estamos leyendo tú y yo juntos, somos uno mismo, y es que sí hay personas de que han leído un montón, pero es que la vida misma es la prueba de la frescura de Dios en uno, de su sabiduría.
Entonces no es únicamente nada más tener un montón de cosas, sino de verdad tenerlas en tu ser. Como lo dice, ¿no? La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos. Los rishis escribieron en una frase tan grandes profundidades que los comentaristas eruditos han estado ocupados en ellas durante generaciones. Observaba. Las interminables controversias literarias son para las mentes perezosas. ¿Qué pensamiento hay más liberador que Dios es, o simplemente Dios? Pero el hombre no regresa con facilidad a la sencillez. Para un intelectual, raramente Dios es suficiente. Requiere más bien de un conjunto de pomposos postulados y su ego se deleita ante su capacidad de captar semejante erudición. Las personas orgullosamente conscientes de su riqueza o posición en el mundo se veían obligadas, en presencia de mi maestro, a agregar la humildad a sus demás posesiones. Un magistrado de la localidad llegó una vez para una entrevista con mi maestro a su ermita cercana al mar, en Puri. El hombre tenía fama de despiadado y podía, si lo deseaba, privarnos de nuestro ashram. Hice ver a mi maestro esta posibilidad, pero él permaneció sentado con un aire indiferente, y ni siquiera se levantó para saludar al visitante. Ligeramente nervioso me coloqué en cuclillas cerca de la puerta. El visitante se tuvo que conformar con una caja de madera para sentarse, ya que mi maestro no me mandó traerle una silla. Aun cuando el magistrado obviamente esperaba que su importancia fuese ceremoniosamente reconocida, sus expectativas quedaron insatisfechas. Principió una discusión metafísica. El huésped, confuso, erró en sus interpretaciones de las escrituras. Al fallar su exactitud, se despertó su ira. ¿Sabe usted que yo logré el primer lugar en los exámenes para obtener la licenciatura en letras? La razón le había abandonado, pero aún podía gritar. Señor magistrado, olvida usted que esta no es una sala de su corte, replicó mi maestro. Por sus infantiles observaciones, uno pensaría que su carrera en la universidad no fue notable. Un grado universitario, en todo caso, no está relacionado con la percepción interior védica. Los santos no se producen a montones cada semestre, como los tenedores de libros. Después de un silencio abrumador, el visitante soltó una sincera carcajada y dijo humildemente: «Este es mi primer encuentro con un magistrado celestial». Luego hizo una súplica formal, envuelta y saturada en los términos legales que eran parte de su manera de ser, para ser aceptado como un discípulo a prueba. En varias ocasiones, Sri Yukteswar, al igual que lo hiciera Lahi Mahasaya, desalentó a los devotos que deseaban ingresar a la orden de los swamis y que no se encontraban realmente preparados para adoptar este tipo de vida. Quienes visiten la túnica ocre, pero carecen de la correspondiente unidad con Dios, son causa de confusión para la sociedad, solían decir ambos maestros. Desentiéndete de los símbolos externos de la renunciación, los cuales podrían perjudicarte al producir en ti un falso orgullo. Lo único que importa en realidad es que estés progresando espiritualmente cada día, en forma constante, y Kriya Yoga es el método para lograrlo. Al considerar el mérito de un hombre, el santo recurre a un criterio inalterable, que difiere marcadamente de las cambiantes pautas de este mundo. Para un maestro, en efecto, la humanidad, la cual se considera a sí misma como dotada de tanta variedad, se divide en solo dos clases de personas: la gente ignorante, que no busca a Dios, y la gente sabia, que le busca. Hermoso. Para un maestro, dice, la humanidad se divide en solo dos clases de personas: la gente ignorante, que no busca a Dios, y la gente sabia, que le busca. Mi gurú atendía personalmente todos los detalles de la administración de su propiedad. En algunas ocasiones, personas poco escrupulosas habían tratado de tomar posesión de su tierra ancestral. Con determinación e incluso entablando demandas judiciales, Sri Yukteswar venció a sus oponentes. Pasó por todos esos penosos incidentes con el deseo de no ser jamás un gurú mendicante o una carga para sus discípulos. Su independencia financiera era una de las razones por las que mi maestro, alarmantemente franco, era inocente a las astucias de la diplomacia. A diferencia de aquellos instructores que tienen que halagar a los que lo sostienen, mi gurú era invulnerable a la influencia abierta o sutil de la riqueza de otros. Nunca le oí solicitar ni sugerir la necesidad de dinero para ningún propósito. La educación en su ermita se impartía gratuitamente a todos los discípulos. Un delegado de la corte llegó cierto día al ashram de Serampore para presentar una notificación legal.
Uno de los discípulos llamado Kanai y yo le condujimos a la presencia del maestro. La actitud del oficial era decididamente ofensiva para Sri Yukteswar. «Le hará a usted mucho provecho dejar las sombras de su ermita y respirar el honesto aire de la corte», dijo el delegado altaneramente. Yo no me pude contener y avanzando amenazante le dije: «Otra palabra imprudente por su parte bastará para que le arroje al suelo», y avancé hacia él amenazante. «Oh, miserable», gritó también Kanai, «¿cómo se atreve usted a pronunciar tales blasfemias en este sagrado recinto?». Pero mi maestro se interpuso protectoramente delante de su ofensor. «No se exciten ustedes por tan poca cosa. Este hombre está únicamente cumpliendo con su deber». El empleado, desconcertado por esta variada recepción, presentó sus excusas y rápidamente se retiró. Era realmente asombroso ver a un maestro de tan arrolladora voluntad permanecer en aquella calma. Él era un ejemplo de la definición védica de un hombre de Dios, más suave que la flor cuando se trata de amabilidad, más potente que el rayo cuando los principios están en juego. Siempre hay en el mundo quienes, como dice Browning, no toleran la luz. Siempre hay en el mundo quienes, como dice Browning, no toleran la luz, siendo ellos mismos oscuros. Siempre hay en el mundo quienes no toleran a la luz, siendo ellos mismos oscuros. Cuando ocasionalmente algún extraño zahería a Sri Yukteswar por alguna ofensa imaginaria, mi maestro imperturbable escuchaba atenta y cortésmente, analizándose a sí mismo para comprobar si había alguna brizna de verdad en lo que aquel individuo le decía. Eso trae a mi mente una de las inimitables observaciones de mi maestro. Hay personas que tratan de ser altas cortando la cabeza de los demás. Qué hermoso. Hay personas que tratan de ser altas cortando la cabeza de los demás. La invulnerable compostura de un santo es impresionante más allá de toda descripción. Más vale hombre paciente que valiente. Mejor dominarse que conquistar ciudades, fíjate. Proverbios 16:32. Con frecuencia me he hecho la reflexión de que mi majestuoso maestro pudo fácilmente haber sido un emperador o un conquistador que sacudiera el mundo, si su mente se hubiera concentrado en la fama o en el éxito mundano. Pero en lugar de ello, había escogido acometer contra las ciudades interiores de la ira y del egocentrismo, cuya conquista revela la verdadera grandeza de un ser humano. Qué hermosa lección estamos escuchando. Este capítulo va a estar interesante. Capítulo 13. El santo que no duerme. Le ruego que me permita marcharme al Himalaya. Espero adquirir, en medio de la soledad imperturbable, una comunión divina ininterrumpida. Acometido por una de esas imprevisibles ilusiones que ocasionalmente asaltan al devoto, y sintiendo una creciente impaciencia con respecto a mis deberes cotidianos en la ermita y mis estudios universitarios, dirigí, cierta vez, estas ingratas palabras a mi maestro. La única circunstancia atenuante es que esta proposición se la hice a Sri Yukteswar cuando apenas llevaba 6 meses de estar con él, y aún no había comprendido la grandeza de su estatura espiritual. Muchos montañeses viven en las laderas del Himalaya, y sin embargo, no tienen ninguna percepción de Dios. La contestación de mi maestro fue lenta y sencilla. La sabiduría se busca mejor mediante el contacto con un hombre que posee la unión con Dios que por medio de una inerte montaña. Pasando por alto la clara insinuación de mi maestro de que él, y no una montaña, era mi instructor, volví a repetir mi súplica. Sri Yukteswar no me dio ninguna contestación y yo tomé su silencio como un tácito consentimiento, interpretación precaria pero conveniente. Esa noche, en mi casa de Calcuta, estuve atareado con los preparativos del viaje. Amarré algunos artículos en el interior de un cobertor, recordando al hacerlo un bulto similar arrojado a hurtadillas por la ventana de mi buhardilla, unos cuantos años antes, y pensando si este nuevo viaje sería también solo una desafortunada escapatoria hacia el Himalaya. La primera vez mi júbilo espiritual era inmenso, pero esa noche me sentí apenado ante la soledad de dejar a mi gurú. A la mañana siguiente busqué al Pandit Behari, mi profesor de sánscrito en el Scottish Church College. Señor, usted me ha hablado de su amistad con un gran discípulo de Lahiri Mahasaya. Por favor, deme su dirección. ¿Te refieres a Ram Gopal Musumdar? Yo le llamo el santo que no duerme, pues está siempre despierto en conciencia extática. Su casa se halla en Rambagpur, cerca de Tarakeswar.
Le di las gracias al Pandit y tomé inmediatamente el tren para Tarakeswar. Esperaba silenciar mi conciencia obteniendo la aprobación del santo que no duerme para entregarme en la meditación solitaria en el Himalaya. El Pandit Behari me había dicho que Ram Gopal recibió la iluminación después de muchos años de practicar Kriya Yoga en las aisladas cuevas de Bengala. En Tarakeswar me aproximé a un famoso santuario que los hindúes veneran y consideran tan sagrado como los católicos el santuario de Lourdes, en Francia. Innumerables milagros han ocurrido en Tarakeswar, incluyendo entre ellos uno que le sucedió a un miembro de mi familia. La mayor de mis tías me lo contó en cierta ocasión. Me senté en el templo durante una semana, observando un ayuno completo, orando por el alivio de un mal crónico que aquejaba a tu tío Sarada. En el séptimo día, una hierba se materializó en mis manos. La maceré e hice un té para tu tío. Su mal desapareció inmediatamente y nunca más ha vuelto a aparecer. Entré a la capilla del santuario de Tarakeswar. El altar no contiene nada más que una piedra redonda. Su circunferencia, sin principio y sin fin, es un significativo símbolo del infinito. En la India, las abstracciones cósmicas no son difíciles de comprender, ni siquiera para los iletrados. De hecho, los occidentales lo han acusado varias veces, de vivir de puras abstracciones. Mi actitud en aquel instante era tan austera que no me sentí inclinado a reverenciar el símbolo de piedra. Dios debe buscarse, pensé, únicamente dentro del alma. Abandoné el templo sin hacer siquiera una genuflexión y caminé apresuradamente hacia el lejano pueblo de Ranbajpur. Sin saber qué camino debía tomar, solicité orientación a un transeúnte, quien se sumergió en una prolongada reflexión. Cuando llegue usted a la encrucijada de un camino, tome a su derecha y siga caminando, dijo por fin con aire de oráculo. Obedeciendo sus instrucciones, vagué a lo largo de las orillas de un canal. La oscuridad se aproximaba. Los suburbios del Villorrio estaban llenos de luciérnagas, así como de aullidos de chacales que merodeaban por los alrededores. La luz de la luna era demasiado tenue para darme alguna seguridad, y así seguí tropezando durante 2 horas. Por fin, con alegría, escuché el tintineo de un cencerro, y a mis repetidos gritos se presentó un campesino. «¡Ando buscando a Ram Gopal Babu! Ninguna persona de ese nombre vive en esta villa. Probablemente es usted un detective mentiroso». Tratando de acallar los recelos de su suspicacia política, le expliqué persuasivamente mi difícil situación. Entonces me condujo a su casa y me brindó su amable hospitalidad. «Ranbajpur está lejos de aquí», me dijo. «En el cruce de caminos debió usted tomar a la izquierda y no a la derecha». Con gran tristeza, pensé que mi primer informante era desde luego una verdadera amenaza para los caminantes. Después de una apetitosa cena con arroz, lentejas dal y curry con papas y plátanos crudos, me retiré a una pequeña choza adjunta al huerto. A lo lejos, los campesinos de la villa cantaban, acompañados del grave son de los mridangas, tambores tocados con las manos y usados comúnmente para acompañar el canto religioso, kirtan, durante ceremonias y procesiones. Y címbalos. Esa noche el sueño fue inconciliable. Oré fervientemente para ser conducido hasta el poco accesible yogi Ram Gopal. Tan pronto como los primeros rayos del alba penetraron por las rendijas de la choza, me levanté para seguir mi camino a Ranbajpur. Atravesando por campos de arroz recién cortados, tropecé con espinos y montículos de barro seco. De vez en cuando me encontraba con algún campesino, quien invariablemente me comunicaba que mi meta final distaba únicamente una krocha, 3 kilómetros. En 6 horas el sol había bajado victoriosamente desde el horizonte hasta el cenit, pero yo principaba a sentir que siempre me hallaría distante a Ranbajpur por una krocha. A mitad de la tarde mi mundo continuaba siendo un interminable campo de arroz. El calor que caía de un cielo inclemente me iba aproximando a un inevitable colapso. Como viera venir un hombre de aspecto y paso mensurados, apenas me atreví a hacerle la tan repetida pregunta por temor de recibir la siempre monótona respuesta. Solo una krocha, solo te falta una krocha, 3 kilómetros. El caminante se detuvo a mi lado, era bajo y delgado, de apariencia física poco destacable, con excepción de unos extraordinarios ojos oscuros y penetrantes. Había pensado abandonar Ranbajpur, pero el objeto de tu visita es bueno y decidí esperarte. Y tronando sus dedos en mi sorprendida cara me dijo,
¿No eres lo suficientemente listo para darte cuenta de que sin previo anuncio tú no podrías encontrarme? Ese profesor Behari no tenía ningún derecho a darte mi dirección. Wow. Considerando que una presentación de mi persona habría sido simple verbosidad en presencia de tal maestro, permanecí callado, un tanto resentido por la recepción que me daba. Su siguiente observación la hizo bruscamente. Dime, ¿dónde crees que está Dios? ¿Cómo? Él está dentro de mí y en todas partes. Sin duda me veía yo no tan aturdido como me sentía. Todo lo penetra, ¿eh? Dijo el santo riendo entre dientes. Entonces, ¿por qué, señorito, no reverenciaste al infinito en el símbolo de piedra que viste ayer en el templo de Tarakeswar? Y dice aquí, un hombre que no se inclina ante nada jamás podrá soportar la carga de sí mismo. Dostoyevsky. Los endemoniados. En su libro Los endemoniados, nota del autor. Un hombre que no se inclina ante nada jamás podrá soportar la carga de sí mismo. Tu orgullo ha sido castigado por el caminante que te indicó una dirección equivocada, ya que él no quería molestarse en hacer distinciones entre la derecha y la izquierda. Y hoy has tenido un día bastante desagradable. De todo corazón estuve de acuerdo, maravillosamente sorprendido de que un ojo omnisciente se ocultara tras un cuerpo tan insignificante como el que se hallaba ante mí. Una energía curativa fluía del cuerpo de aquel yogi, pues de inmediato me sentí refrescado, vigorizado en medio de aquel campo ardiente. El devoto se inclina a creer que su sendero hacia Dios es el único, dijo. El yoga, a través del cual podemos encontrar la divinidad en nuestro interior, es indudablemente el sendero más elevado, como nos ha dicho la Mahasaya. Pero al descubrir al Señor en nosotros, pronto lo percibimos en el exterior. Los santuarios de Tarakeswar y los de cualquier otra parte son justamente venerados como núcleos de poder espiritual. La actitud censora del santo se desvaneció. Sus ojos se suavizaron compasivamente y me dio unos golpecitos en el hombro. Joven yogi, ya veo que estás huyendo de tu maestro. Él tiene todo lo que tú necesitas. Debes regresar a él. Las montañas no pueden ser tu gurú. Ram Gopal repetía el mismo pensamiento que Sri Yukteswar había expresado 2 días antes. Los maestros no están bajo ninguna compulsión cósmica que limite su residencia en las montañas exclusivamente. Mi acompañante me miró con cierta ironía. El Himalaya de la India y del Tíbet no tiene ningún monopolio sobre los santos. Lo que uno no se preocupe de hallar en su interior no podrá descubrirlo transportando el cuerpo de un lugar a otro. Qué hermoso. Lo que uno no se preocupe de hallar en su interior no podrá descubrirlo transportando el cuerpo de un lugar a otro. Tan pronto como el devoto está dispuesto a ir hasta el fin del mundo en busca de la iluminación espiritual, su gurú aparece cerca. Asentí en silencio, recordando mi plegaria en la ermita de Benares, seguida por el encuentro con Sri Yukteswar en un concurrido barrio de la ciudad. ¿Puedes disponer de una pequeña habitación en donde te sea posible cerrar la puerta y estar a solas? Sí. Comprendí luego que el santo descendía de lo general a lo particular con una velocidad desconcertante. Esa es tu cueva. El yogi me dirigió una iluminadora mirada que nunca he olvidado. Esa es tu montaña sagrada. Ahí es donde encontrarás el reino de Dios. Sus sencillas palabras desvanecieron inmediatamente mi larga obsesión por el Himalaya. En medio de un abrasador campo arrocero, desperté de mis sueños de montañas perpetuamente nevadas. Joven, tu sed espiritual es muy laudable. Siento gran afecto por ti. Ram Gopal me tomó de la mano y me condujo a una pintoresca aldea. Las casas de adobe están techadas con hojas de palma y las entradas se hallaban rústicamente adornadas con frescas flores tropicales. El santo me hizo sentar en la sombreada plataforma de bambú de su pequeña cabaña. Después de darme jugo de lima, endulzado, y un pedazo de azúcar cande, entramos en su patio y adoptamos la postura del loto. Tras unas 4 horas de meditación, abrí los ojos y vi la monolítica figura del yogi que aún seguía inmutable. Mientras yo estaba recordándole a mi estómago que el hombre no solo de pan vive, Ram Gopal se levantó de su sitio. Ya veo que tienes hambre, me dijo. La comida estará lista pronto. El fuego fue encendido en un horno de barro en el patio, y arroz y dal pronto me fueron servidos en grandes hojas de plátano. Mi anfitrión rehusó cortésmente mi ayuda para atender los menesteres de la cocina. El huésped es Dios. Es un proverbio hindú que desde tiempo inmemorial ha sido devotamente observado en la India. En mis recientes viajes por el mundo, me ha conmovido apreciar que se manifieste el mismo respeto hacia los viajeros en las zonas rurales de diferentes países. El habitante de la gran ciudad encuentra, sin embargo, bastante mellado el filo de la hospitalidad debido a la superabundancia de caras nuevas cada día.
Los emporios humanos me parecían increíblemente remotos. En tanto permanecía sentado al lado del yogi en aquella pequeña y aislada aldehuela, la habitación estaba misteriosamente iluminada por una suave luz. Ram Gopal arregló algunos cobertores rotos en el piso para que me sirvieran de cama y él se sentó en una estera de paja. Abrumado por su enorme magnetismo espiritual, me aventuré a hacerle una súplica. Señor, ¿por qué no me concede el samadhi? Apreciado amigo, con gusto te concedería el divino contacto, pero no está en mis manos hacerlo. El santo me miró con entrecerrados ojos. Tu maestro te concederá esa experiencia pronto. Tu cuerpo no está todavía lo suficientemente preparado. Así como una pequeña lámpara no puede resistir un voltaje excesivo, así tus nervios no están todavía en condiciones de recibir la corriente cósmica. Hermoso. Hermoso. Así como una pequeña lámpara no puede resistir un voltaje excesivo, así tus nervios no están todavía en condiciones de recibir la corriente cósmica. Si yo te diera el éxtasis infinito ahora, arderías como si cada célula de tuya brotaran llamas. Estás pidiéndome la iluminación a mí, continuó el yogi a media voz, mientras que yo me pregunto, en mi insignificancia y con las pequeñas meditaciones que he realizado, si habré logrado agradar a Dios y qué mérito puedo encontrar ante sus ojos en el encuentro final. Pero Señor, ¿no ha estado usted buscando a Dios con total dedicación durante largo tiempo? No he hecho mucho. Behari debe de haberte relatado algo sobre mi vida. Durante 20 años ocupé una gruta secreta, meditando 18 horas seguidas. Luego me fui a una cueva inaccesible y estuve ahí 25 años, permaneciendo en unión yoga durante las 24 horas del día. No necesitaba dormir porque estaba siempre con Dios. Mi cuerpo estaba más descansado en la completa calma de la supraconciencia de lo que puede hallarse en el ordinario estado subconsciente. ¡Wow! Los músculos se relajan durante el sueño, pero el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio siguen en constante trabajo. Estos no descansan. En el estado de supraconciencia, los órganos internos permanecen en un estado de suspensión, electrizados por la energía cósmica. Por este medio he encontrado innecesario dormir desde hace años. Y luego añadió, tiempo llegará en que tú también harás caso omiso del sueño. ¡Santo cielo! ¿Usted ha meditado durante tanto tiempo y todavía no está seguro del favor de Dios? Le miré asombrado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, pobres mortales? ¿Acaso no ves, mi querido muchacho, que Dios es la eternidad misma? Pretender que uno puede conocerle plenamente por 45 años de meditación constituye una expectación más bien presuntuosa. Babaji nos asegura, no obstante, que incluso una pequeña meditación nos salva del terrible temor a la muerte y a los estados post-mortem. Por lo tanto, no fijes tu ideal espiritual en una pequeña montaña, sino en la estrella de la suprema unión con Dios. Si trabajas con tesón, la alcanzarás. Conmovido por lo que me decía, le supliqué que me diese mayor luz. Entonces me contó una maravillosa anécdota con relación a su primer encuentro con el maestro Lahiri Mahasaya, Babaji. Interesantísimo. Y aquí nos habla de pues el estado en donde se encuentran, ¿no? Cuando ellos entran en el estado de Samadhi. Y ya te dije, ¿no? O sea, Yogananda ya habla del Samadhi y tiene un video en YouTube en esta experiencia. Cerca de la medianoche, Ram Gopal, o Gopal, se sumió en el silencio y yo me acosté sobre los cobertores. Cerré los ojos y comencé a ver ráfagas relampagueantes. Todo mi vasto espacio interior era una cámara de luz radiante. Abrí los ojos y observé la misma radiación deslumbradora. La habitación se tornó una parte de la infinita cámara que yo estaba contemplando con mi visión interna. ¿Por qué no duermes? Pero señor, ¿cómo podría dormir en presencia de este cegador relampaguear que no dejo de ver ya tenga los ojos cerrados o abiertos? Has sido bendecido al tener esta experiencia. Las radiaciones espirituales no se ven fácilmente. El santo agregó unas palabras más de afecto. Al amanecer, Ram Gopal me dio algunas confituras y me dijo que yo debería partir. Lamentaba tanto tener que despedirme de él que no pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas. No dejaré que te marches con las manos vacías, dijo el yogi, tiernamente. Haré algo por ti. Sonrió y me miró fijamente. Yo me quedé inmóvil, como si me hubiese clavado a la tierra, mientras las vibraciones de paz que emanaban del santo inundaban mi ser. Instantáneamente fui curado de mi dolor en la espalda, el cual me venía atormentando intermitentemente desde hace años. Renovado y bañado en un océano de gozo luminoso, ya no lloré. Después de tocar los pies del santo, me adentré en la jungla y tras abrirme paso entre la tropical maleza y atravesar muchos arrozales, llegué hasta Tarakeswar.
Allí hice una segunda peregrinación al famoso santuario y me arrodillé con fervor ante el altar. La piedra redonda se agrandó ante mi visión interna hasta convertirse en una esfera cósmica, anillo tras anillo, zona tras zona, toda saturada de divinidad. Una hora después tomé alegremente el tren para Calcuta. Mis viajes terminaron, no en las vastas montañas, sino ante la himaláyica presencia de mi maestro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura y nos vemos entonces en el siguiente episodio. Te animo a que comentes cómo te va con este libro, que te suscribas, que te unas a los miembros si gustas tener acceso a otras lecturas y apoyarme para dedicarme a leer más libros para ti. Que Dios te bendiga. Gracias.